El Señor es mi salvación. Solo a Dios cantemos gloria. Unid las voces, Él óyenos. Unid las voces, Él óyenos. Celebramos hoy la memoria de Santa Águeda, una santa de Catania, en Sicilia, una de esas como Inés y Lucía, vírgenes y mártires de los primeros siglos que sufrieron con valentía el martirio antes que abandonar a Cristo y someterse a ciertos aspectos de la legislación romana. Le pedimos a ella que nos fortalezca a nosotros en nuestro camino de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que Santa Águeda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios lo juzgará. Vivid sin ansias de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. Y la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, el Evangelio de hoy pone de manifiesto lo que a veces circunstancias mínimas, pequeñas, accidentales totalmente, pues como desencadenan, diríamos, acontecimientos que son de una grandeza enorme, ¿no? El hecho de que la hija de Herodías bailase muy bien, pues sencillamente hizo que el hombre a quien Jesús llamó el más grande de los nacidos de mujer, pues fuera decapitado, ¿no? Justamente son esos rasgos pequeños, mínimos a veces de la historia humana los que más escapan a nuestro control. Es muy claro que en este caso Herodes no tenía el control de lo que había dicho, de las consecuencias de lo que había dicho, y hasta ahí eso terminó en el martirio de Juan el Bautista. Pero no, aparte de subrayar este hecho, que cosas muy accidentales, diríamos, en la consideración que nosotros solemos hacer de la importancia de las cosas del mundo, sin embargo pueden tener, algunos científicos lo llamarían hoy el efecto mariposa, ¿no? Que una mariposa vuele en Nueva York y pueda tener como consecuencia un tsunami en el Pacífico, ¿no? Pero podemos reconocer en la historia esos hechos pequeñísimos, un comentario hecho en un matrimonio y que 10, 15 años después, pues aquella herida que estaba ahí sale a la luz y genera una verdadera tormenta en la vida del matrimonio. Tantas cosas, ¿no? Lo que quiero subrayar sobre todo es que esas cosas pequeñas son las que más escapan a nuestro control, porque no son nunca fruto de nuestros planes o de nuestros cálculos o así, sino que suceden y las consecuencias, una vez que han sucedido, tampoco está en nuestra mano el controlarlas. Por eso,
el punto de esperanza verdadero, el único punto de esperanza no falso, no engañoso, no mentiroso que yo conozco, es la frase final de la lectura de la carta a los Hebreos que hemos leído. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esas circunstancias se nos escapan, esas y otras muchas. El anuncio ese de una obra que tiene muchas cosas buenas y otras menos buenas, que termina diciendo eres el dueño del tiempo, pues es una gran mentira, porque uno no es, si de algo no somos dueños nunca, es del tiempo, como no lo somos del espacio y del lugar y donde hemos nacido y donde se desenvuelve nuestra vida y de las circunstancias que han hecho que se desenvuelva de esa manera. Solo Jesucristo es la roca firme sobre la que edificar nuestras vidas. El hombre que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, las riadas, los vientos, y aquella casa no se movió porque estaba edificada sobre roca. Fuera de esa roca todo es arena, y la arena es movediza por definición, ¿no? Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es casi como la conclusión final de la carta a los Hebreos, esa carta escrita para que unos sacerdotes judíos no se desanimen por la pobreza del culto cristiano cuando tenían que celebrar la Eucaristía probablemente en las casas y medio escondidos y siendo perseguidos por los sanedrines de las comunidades judías locales o por el Sanedrín de Jerusalén. Les habían confiscado los bienes y se sentían pues con nostalgia de la grandeza y del boato y de todo aquello que habían tenido cuando eran sacerdotes en el templo de Jerusalén. O cuando eran sacerdotes de los que, no necesariamente ellos, pero otros del mismo linaje, daban culto con grandeza en el templo de Jerusalén. Y en ese final de la carta, pues el autor de la carta dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a eso tenemos que volver una y otra vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el único nombre, como dicen los Hechos de los Apóstoles, que se nos ha dado bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Y ser salvos es ser salvos, pues no a lo mejor de esta enfermedad, o no a lo mejor de esta dificultad en las circunstancias mías de la vida, laborales o de las personas, o de las dificultades de los hijos, sino ser salvos radicalmente. Ser salvos en el sentido de que el final de nuestra historia termina bien, porque el amor de Dios es infinito y no se va a dejar vencer por el mal. Y luego, junto a eso, pues el autor señala unas cuantas cosas que son todas importantes. Dice: acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos. Acordaos de los que son maltratados como si lo sufrierais en vuestra propia carne. Todo eso tiene como supuesto eso que os he dicho tantas veces y que lo seguiré diciendo, que ser cristianos no es tener unas ideas, es formar parte de un pueblo. Entonces, ¿quién sufre en esa familia nuestra, en ese pueblo nuestro, que no suframos nosotros con él? ¿Quién es herido? ¿Quién es víctima? ¿Quién tiene cualquier tipo de herida o de sufrimiento que no sea una herida mía, que no sea una herida nuestra, de cada uno? Es verdad que en nuestra vida conocemos a unas pocas personas, no a millones, y somos millones y millones los que formamos el cuerpo de Cristo. Pero el Señor no nos pidió que amáramos a los millones, el Señor nos pidió que amáramos a los prójimos, a los que tenemos cerca, a los que están junto a nosotros. Solo quiero que la primera cosa que pide en esas exhortaciones, dice: conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Se refiere a Abraham, que recibió aquella visita cuando parecía que Dios no cumplía su promesa, que le prometió el nacimiento de Isaac, y son los tres ángeles que todos conocéis del icono de la Trinidad de Rublev, ¿no? Recibió a Dios, en definitiva, hospedando a otros, hospedando a unos desconocidos, hospedó a Dios. Y la hospitalidad parece, por supuesto, una virtud que en las culturas tradicionales era muy frecuente.
tener posibilidades de ejercerla. Hoy parece que como todo tiene que tener su empresa dedicada a ello, pues no es algo que nos corresponda. Yo recuerdo todavía en la casa de la aldea de mis abuelos, pues ya hasta se contaba, había una cama especial y un lugar especial por si venía un pobre a pedir posada. No era infrecuente que pasara gente por las casas porque iban a lo mejor a un funeral que estaba a 30 o a 50 o a 100 kilómetros y pedían posada en el camino, ¿no? O iban de paso sencillamente mendigando y pedían posada. Y había un lugar para darles posada, para tener hospitalidad con ellos. Hoy nuestra sociedad, eso ha desaparecido. Ha desaparecido hasta la posibilidad casi de ejercerlo. Y sin embargo, la hospitalidad es un aspecto central del cristianismo y un aspecto central del amor cristiano. Hoy lo traduciríamos, porque se puede ejercer de muchas maneras, en la acogida, ¿no? Un corazón que acoge, un corazón que está abierto para acoger. Y eso sí que lo necesitamos muchísimo en nuestro mundo. Y sí que tenemos miles de ocasiones o cientos de ocasiones todos los días para acoger al que sufre, al que tiene necesidad de contarnos algo, al que pide ayuda, al que no la pide pero nos damos cuenta de que la necesita. Y si la quiere, pues se la damos. Si no la quiere, pues esperamos a que llegue el momento en que se la podamos dar. Pero esa hospitalidad, ¿por qué es esencial la hospitalidad como forma cristiana del amor? Porque nosotros hemos sido acogidos en primer lugar por Dios. Hemos sido acogidos en el ser, porque ningún derecho teníamos a ser. Y Dios nos ha acogido en el ser y en la vida, llamándonos, ¿no? Llamándonos a ese ser que es ya participación de su vida y de su presencia. Si lo que Dios ha hecho ante todo es acogernos y luego en la misericordia, en el perdón de los pecados, en la llamada a participar de la filiación divina, en todo lo que somos, que nos lo ha dado el Señor, y en todo lo que esperamos de sus promesas, que es don del Señor. Dios mío, si nosotros hemos sido acogidos, la única actitud de un corazón noble es acoger, vivir acogiendo. Vivir para acoger. La fraternidad humana de la que habla tanto el Papa y que ayer se celebró el Día de la Fraternidad Humana, renovando ese acuerdo o ese compromiso de trabajar por la fraternidad que había firmado con el imán de hace 2 años, con el imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. Esa insistencia en la fraternidad es la insistencia en la hospitalidad a acoger al extraño, al diferente, al que no es de los nuestros, al que es. Y solo eso puede orientar el mundo hacia el bien. ¿Sí? Solo eso puede hacer un mundo más humano. Ese mundo que todos deseamos y en el que todos podríamos dar gracias por vivir en él con más facilidad que las damos a veces cuando esa hospitalidad ha sido marginada o expulsada de nuestra vida personal y de nuestra vida social. Le presentamos al Señor nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Javier y todos los obispos y fieles de la Iglesia, para que con sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos, y con Santa Águeda y los demás mártires, participemos del reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia y por nuestros hermanos difuntos, para que sean acogidos en la casa del Padre y gocen del banquete celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, las súplicas de tu Iglesia, que te presentamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan
la tierra, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de ti. Y ahora te presentamos, bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Águeda sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de tu gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Águeda y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Contemplad al Señor, contemplad al Señor, y quedaréis radiantes. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Contemplad al Señor, contemplad al Señor, y quedaréis radiantes. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Oremos. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Santa Águeda entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio. Concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad
y alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Que tengáis un día precioso, podéis ir en paz.